gracias en esta noche, te alabamos y te glorificamos, te pedimos que nos des sabiduría y nos enseñes en esta clase, Señor, tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Vamos a empezar con un repaso breve, hermano, de Génesis capítulo 49. Aquí vemos en Génesis capítulo 49 a Jacob, ya si se fijan al final del capítulo, en versículo 28 en adelante, dice muerte y sepelio de Jacob. Así que es lo último de su vida, donde Jacob, de parte de Dios, transmite su bendición a las generaciones futuras. Vemos que José trae sus dos hijos, Efraín y Manasés, y Jacob, doblando, cruzando las manos, ora por Efraín como con la bendición del primogénito, aunque Efraín no era el primogénito, era Manasés. Y luego en el capítulo 49 vemos a Jacob orando por todos sus hijos, el resto de las 12 tribus. Así que si contamos los dos hijos de Manasés, los dos hijos de José, Efraín y Manasés, más 12 que Jacob tuvo, hay un total de 14. Cuando viene la repartición de la tierra, más adelante cuando Josué conquista, después que Moisés muere, vemos que la repartición ahora cae a 13 tribus de Israel. Aunque la tribu de Manasés es absorbida por la tribu de Efraín, su hermano. Entonces de dos salen uno. Y luego Leví no recibe herencia. No recibe herencia en el sentido de territorio, pero sí recibe herencia en el sentido de ciudades. En otras palabras, los levitas, los descendientes de Leví, tienen que vivir en alguna parte. Entonces hay ciudades sacerdotales, pero no reciben, digamos, un estado o una provincia como la reciben las demás tribus. Entonces vemos que Manasés es absorbido por Efraín, así que dos salen uno, y las 12 quedan, ahí serían 13, pero Leví no recibe herencia. Entonces Manasés y Efraín reciben un territorio, entonces son 12 territorios. Y los levitas viven en medio de todas las tribus. Una ciudad en la tribu de Dan, una ciudad en la tribu de Manasés y Efraín, una ciudad en la tribu de José, una ciudad en la tribu de Judá. Luego están las ciudades refugios, que son ciudades levitas, donde las personas inocentes que han sido acusadas por un delito pueden ir a esas ciudades, por eso se llaman ciudades de refugio y son de los levitas. Así que entonces ahí hay 12 tribus, no sé si me di a explicar correctamente. Muy importante todo esto porque esas 12 tribus más adelante, 10, se llaman las 10 tribus perdidas de Israel, porque el país del norte, la nación de Israel, porque todavía ni se llama, al principio ni se llamaba Judá, ni se llamaba Efraín, ni se llamaba la casa de Judá, ni la casa de Efraín. Estos títulos salen después en la historia. Al principio era Israel, ya después se divide, después de Salomón, el pueblo le pide al hijo de Salomón, Roboam, que le quite un poco la carga, y Roboam se junta con los sabios, los hombres mayores, los consejeros que fueron de Salomón, le dicen sí, si tú tienes un poco más de misericordia y quitas un poco la carga económica del pueblo, de los impuestos que son muy elevados, etcétera, este pueblo te va a servir. Y Roboam va y consulta con sus amigos jóvenes, y ellos le dicen que no.
entonces se divide el país. 10 tribus del norte forman un país que se llama Samaria, y luego el país del sur se llama Judea. De Judea, fíjense, Judá, judíos. Ahí que sale el título de judíos, de los descendientes de Judá. Yo se lo he explicado muchas veces para que se quede bien grabado, ¿no? Entonces hay 2 países. El país del norte pone reyes que no son descendientes de David y nombra sacerdotes que no salen de la tribu de Leví, y ponen un altar en Dan, que es el extremo norte, la frontera norte, como decir acá en México el norte es Tijuana, y luego la frontera sur en Betel ponen otro altar, y ese altar eran becerros, y empiezan a adorar becerros, las 10 tribus del norte. Aquí un recuento muy breve de cosas que deberíamos leer y estudiar, pero entonces el curso duraría 10 años. Si me meto en todo esto y lo leamos y vamos nombre por nombre, como hemos hecho en la genealogía de Cristo, que es lo que quiero entrar, todo esto como base para entrar a la genealogía de Cristo. Las 10 tribus del norte son llevadas cautivas al país del norte. Esas 10 tribus del norte que tienen reyes, tuvieron por ejemplo un rey muy malo llamado Acab, que se casó con la bruja maldita, Jezabel. Y tremendo, tuvieron una hija que se llama Atalia. Y uno de los reyes, hijo de David, se fijó en ella y se casó con Atalia. Así que la hija de Satanás y de la bruja maldita vino a parar siendo reina en el reino de Judá. Y es muy interesante esa historia, porque cuando su esposo muere, ella empieza a matar a toda la línea real de Judá y los mató a todos. Vaya que fíjense que ahí hay una operación tremenda del enemigo para acabar que no nazca el Mesías. Porque el Mesías tiene que nacer de la tribu de Judá y de descendiente de David. ¿Ve? Toda esta vuelta que he dado es para ver la genealogía de Cristo. Y entonces hay una muchacha llamada Jocabed, que cuando tenían en la línea para matar a los hijos del rey, los descendientes de David, una nodriza tenía a un niñito cargado, a un baby, y Jocabed en uno de los cuartos del palacio abrió la puerta, agarró la nodriza y al niño y los raptó prácticamente. Entonces se lo llevó al sumo sacerdote y lo pusieron en el templo a escondidas. Y Atalia se hizo reina del país, la hija de Acab y de Jezabel, se hizo reina de Judá, donde se supone que reinen los hijos de David. Mató a toda la descendencia de David y solamente quedó este baby. Ahí es una historia tremenda que poco se predica de ella y poco se lee, pero en ese niño se jugó la salvación de nosotros y del mundo entero. Vaya que si Atalia llega a matar a ese también, no queda descendencia de la tribu de Judá para nosotros, para que nazca el Cristo. Y por 7 años lo criaron, y a los 7 años el sumo sacerdote con gente valiente lo proclamaron rey, y cuando Atalia se enteró vino gritando. Me encanta esa historia, pero no quiero invertir tiempo que leyéndola, porque ahí nos vamos a quedar. Y lo tremendo es que ella venía gritando injusticia, como si le hubieran hecho una injusticia a ella. Esto me recuerda de algunos de los líderes políticos, como el de Bolivia hoy en día, el de Venezuela, el Fidel Castro de Cuba, que decían que
que ellos, era una injusticia que la gente viniera contra ellos, era una injusticia que cuando son dictadores que robaron el poder. Y es increíble cómo Satanás en Nicaragua, lo mismo en Nicaragua, cómo Satanás puede esclavizar la mente de una persona a tal punto que pueden hacer las cosas más horribles del mundo y pensar que tienen todos los derechos. Atalia, eso hizo. Ella pensaba que tenía todos los derechos. Traición, gritaba. Atalia. Traición, injusticia. Léalo como tarea esta noche o esta semana. Leen esa historia para que vean que cómo Jocabed salvó al hijo del rey. Ahorita la mente no me viene. Quizás alguien lo pueda conseguir, quizás Mía me pueda. Busca el nombre de Atalia y ahí enseguida aparece, porque le estoy hablando de memoria. Sé que está en el libro de Crónicas, eso estoy seguro, y en el libro de Reyes, pero creo que es Crónica 22 o 21, por ahí está, pero no quiero estar seguro. Ahora enseguida lo vamos a conseguir. Y esta historia muy interesante, donde entonces matan a Atalia y ella gritando injusticia. A ver, mija. Segunda de Reyes 11. Y luego está en Reyes también, mijita, búscalo en Reyes. Segunda de Reyes 11, dijiste. Segunda de Crónicas 11 y Segunda de Crónicas 11 y va a estar en Segunda de Reyes también la historia. Es muy importante que los lean los dos lugares porque tiene diferentes detalles. ¿Lo pudiste encontrar en Reyes y en Crónicas? A ver. En Reyes está Segunda de Reyes 11 y en Crónicas está Segunda de Crónicas 22. Eso dije, ¿no? Segunda de Crónicas 22 y Segunda de Reyes 11. Así que Segunda de Crónicas 22 y Segunda de Reyes 11. Una historia muy interesante donde ahí se jugó el futuro de la raza, de la salvación nuestra. Se jugó en esa movida. Y que veamos la persuasión de Atalia, todo el mal que hizo, toda la gente que mató, y después decía ella que le estaban haciendo traición. Así pasa como el enemigo cauteriza, esclaviza la mente de las personas, donde los que caen en las sectas, en el error, en las sectas con C. Usted sabe que la pronunciación de nosotros los cubanos pues es lo peor que puede haber. El peor castellano del mundo lo hablamos nosotros. Sectas con C. Yo he tratado de hablar como los mexicanos, pero no sé qué pasa. Y yo llevo 50 años aquí entre los mexicanos, fíjense, para allá no se me quita eso. Y he practicado pronunciando la G, la S, y practícale, y cuando abro la boca sale el cubano. Bueno, estamos hablando de la genealogía de Cristo, esa es una parte muy interesante. Así que vemos ahí esa parte de la genealogía de Cristo que no la vamos a estudiar, pero la quise narrar aunque sea brevemente. Estamos en Génesis capítulo 49 y estábamos hablando de las 12 tribus de Israel. Entonces vemos la división de los dos países, los del norte, las 10 tribus, son llevadas cautivas por el rey de Asiria. Hay una diferencia entre Siria. Yo me recuerdo cuando empezaba a leer la Biblia, decía la Siria y los asirios, y estaba yo todo confundido. Siria es un país al norte de Israel y los asirios vienen siendo los precursores el país de Asiria estaba donde está Armenia hoy, donde está Turquía, donde está parte de lo que era el imperio babilónico, en esa parte del Medio Oriente. Así que está Israel, está Siria al norte y Asiria más arriba, geográficamente. Y los asirios llevaron cautivo a las 10 tribus, dejaron el país vacío. Cuando estudiamos el Espíritu Santo, cuando estudiamos las dispensaciones y estudiamos los samaritanos, ¿se recuerdan? Estudiamos dónde salieron los samaritanos. Entonces, los reyes de Asiria se llevaron toda la gente del pueblo de Israel, el país del norte, 10 tribus, y sabemos a dónde fueron primero porque la Biblia menciona hasta los nombres de los países. Pero después de eso se esparcieron por el mundo y se perdió
el lugar donde fueron a parar. Eso es importante porque puede ser que algunos de nosotros, o muchos de nosotros, tengamos sangre de alguna de las tribus de Israel. Nosotros los que tenemos una raíz hispana, tenemos más posibilidades. Hispanoamérica tiene más posibilidades de tener sangre judía que posiblemente otro país. Estoy hablando de todos los países hispanoamericanos. ¿Por qué? Porque la tribu de Judá, en el año 70, cuando fue destruido el templo y destruida la nación de Israel por el rey Tito, el emperador Tito, los judíos viajaron al lugar más lejos del mundo, que era Tarsis, lo que hoy en día se llama España. Y ahí estuvieron del año 70 hasta el año 1492, donde los reyes católicos los expulsaron. Y se llamaron los judíos sefardí. Hay dos grandes grupos de judíos, y el término judío es un término que se ha generalizado, pero es incorrecto. Porque judíos son los descendientes de Judá, los demás son israelitas. Pero hoy en día a todos se le dice judíos. Y bueno, se ha generalizado ese término. Pero los descendientes de Judá viajaron a Tarsis, a lo que hoy es España, y estuvieron allí, estuvieron del año 70 hasta el año 1492. En otras palabras, estuvieron 1430 y pico de años. 30 y pico de años hasta que fueron expulsados. Entonces esos judíos españoles, en el hebreo, España se llama sefardí. Ellos le llaman España sefardí. Y allí estuvieron esos miles de años ligándose con los españoles. Cuando los españoles pusieron una ley que los judíos o tenían que cristianizarse o irse o morirse. Estas tres opciones le daban. O la muerte, o si se quedaban en España tenían que hacerse católicos, porque recuerden que no había evangélicos en España, había en Alemania, había en Holanda, había en Inglaterra, lo que los católicos los llamaron los protestantes, que fueron los primeros, que vienen siendo, a mí el término protestante no me gusta para nada, vamos a decir evangélico. Entonces los judíos se hicieron judíos conversos en España. Había 2 millones de judíos o más en España en el año 1492 y la mitad, por lo menos 1 millón, quedó en España y 1 millón se fue. Se fueron a vivir para Alemania, para lo que fue Checoslovaquia, o esa parte del mundo, Holanda, Polonia, Rusia, partes de Rusia. Para allá se fueron y se juntaron con otra rama de judíos que se llaman Askenazis. Así que los judíos del este de Europa son Askenazis y los judíos de España son sefardí. Y entonces cuando un judío se hacía converso, se hacían católicos por quedarse en España, no perder sus casas, que no los mataran, tenían que bautizarse. Y cuando se bautizaban tenían que cambiarse el nombre. Usted sabe que cuando bautizan a un niño le ponen un nombre. Pues los judíos cuando salían de su religión, los católicos, para probar que de verdad se habían convertido al catolicismo, les cambiaban el nombre. Entonces los judíos tomaban nombres hispanos. Y muchos de ellos vinieron a América. Porque en España todavía los españoles hicieron varias cosas para seguir sabiendo quiénes eran judíos. Y le pusieron a los judíos apellidos de cosas y de animales. Por ejemplo, hay hispanos que tienen apellido vaca y cordero, toro. Y en el caso mío, Costa, Acosta, a la costa, Costa, Castillo, calles. Busquen su genealogía, porque ves, tu papá, tu mamá, tus abuelos, busca un nombre de color azul, blanco
¿Ves? Porque así podían los españoles saber que ahí venía una rama judía. ¿Ves? Entonces, todo esto es muy interesante porque tiene que ver con nuestra historia hispana y también tiene que ver con el Señor, con Cristo. Entonces, ahora nos regresamos para atrás. Ya le expliqué lo que pasaron con esas tribus. 10 se perdieron, no se saben dónde están. Así que fueron a todas partes de Europa. Recuerden que en Latinoamérica hay italianos, hay franceses, somos descendientes de todos ellos. Así que muchos de ustedes háganse un ADN y pueden saber si tienen algo de sangre judía. Eso no los hace mejor, porque si no acepta a Cristo no importa cuánta sangre judía tenga. Ve, aquí lo que nos da vida eterna es saber que somos hijos de Abraham por la fe. Pablo lo dice, no son hijos de Abraham los que son según la carne, sino según la fe. Esos son los verdaderos hijos de Abraham. Bueno, entonces ahora en la genealogía de Cristo, que en el capítulo 49, que es la bendición de Jacob sobre sus hijos, yo quiero en esta noche que estudiemos un poquito, no quiero entrar todavía a la continuación de esta genealogía, en otras palabras, la línea de Judá hasta David, el caso de Boz y Ruth y Rahab. Rahab la ramera era madre de Boz, el que se casa con Ruth. Y Boz y Ruth tienen un hijo, y de ese hijo viene otro hijo, y de ese otro viene otro hijo, hasta que llega Isaí, y Isaí es el papá de David. Así que fíjense esto, qué tremendo está. Porque Boz, que es el que redime a Ruth, y ahí me quiero meter quizás para la clase que viene, que redime a Ruth, es mitad gentil, porque su mamá es Rahab. Lo dice Mateo capítulo 1 en la genealogía de Cristo, ahí está. Y entonces se casa con una moabita. Y de esa moabita es que viene el linaje de Cristo. Así que el hijo de Boz y de Ruth viene siendo mitad también, y ya viene siendo dos partes gentiles y una parte de Judá, de la línea de Judá. Así que en la genealogía de Cristo hay suficiente sangre gentil. Hablándonos a nosotros, vaya, aquí hay una tipología de que Jesús murió por nosotros, por los judíos y por nosotros también, ¿verdad? Hay muchas cosas ahí. Cuando yo estoy relatándole todo esto, trato de evitar de seguir extendiéndome, porque cada una de estas cosas tiene otra rama y otra rama y otro lugar a donde irnos. Pero quiero que veamos los primeros 4 hijos de Jacob y lo que pasó con ellos. Hasta Judá. Ya la semana pasada estudiamos lo que pasó con Judá y lo voy a tocar un poquitito, pero primero vamos a empezar. En el capítulo 49, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé qué os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob. Y aquí hay un juego de nombres, hermanos, que sigue surgiendo a través de toda la Biblia. Fíjense con cuidado. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchar a vuestro padre Israel. ¿Están viendo que hay 2 nombres ahí? Que él se llama Jacob y se llama Israel. Pero mire, vamos a ver algo con cuidado. Vamos a leer, vamos a ir atrás, capítulo 35, versículos 9 y 10. Capítulo 35 de Génesis, versículos 9 y 10, rapidito. Y le dijo Dios, amén. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob.
el usurpador, el que toma el lugar de otro. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Así que vemos en el capítulo 32, Jacob se encuentra con el ángel de Dios, y el ángel de Dios que pensamos, yo creo que es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová. Y luego en el capítulo 35 se vuelve a reconfirmar su nombre, que su nombre es Israel, que significa el que lucha con Dios, no el que lucha contra Dios, sino el que lucha a su lado, con Dios. Y Dios lucha con él, a su lado. ¿Ok? Así que nosotros luchamos con Dios. No luchamos solos, luchamos con Dios. Gracias, Padre, que tú estás con nosotros. Pero ven aquí el juego de nombres, y yo me pregunté por mucho tiempo, y tengo una explicación, la mejor que yo le pueda dar, pero quizás Dios le revela a ustedes otra. Pero yo me preguntaba, bueno, ¿por qué en el Antiguo Testamento se usa Jacob y Israel, Jacob y Israel? Y en un mismo versículo, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchar a vuestro padre Israel. ¿Y por qué no se elimina el nombre de Jacob si Dios le pone un nombre nuevo? Y el nombre de Jacob significa usurpador. El nombre de Jacob nos recuerda a aquel Jacob que se disfrazó, que engañó a su hermano, que engañó a su padre, que hizo tantas cosas mal hechas. ¿Por qué no se eliminó ese nombre? Y fíjense que el mismo Cristo, cuando habla con los fariseos, le dice, ¿no sabéis que Dios no es Dios de muertos sino de vivos? ¿O no habéis leído lo que dice la Escritura? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El mismo Cristo menciona el nombre de Jacob. Usurpador, ¿por qué no se eliminó ese nombre? ¿Ves? ¿Por qué no se identificó esta persona de ahí por delante de que tuvo el encuentro con el ángel, con el puro nombre de Israel, si la nación se llegó a llamar Israel? Y la descendencia que sale de él no se llama jacobitos o jacobianos, se llaman israelitas. ¿Por qué? Si el nombre de Israel significa el que lucha con Dios, en otras traducciones del hebreo significa el príncipe de Dios o el que gobierna con Dios. ¿Por qué no sé si por mucho tiempo oré? Y bueno, y esto es la mejor explicación que yo les pueda dar. Estoy seguro que hay otras y quizás alguno de ustedes pueda conseguir una mejor. Para explicarlo, dice la historia judía, no está en la Biblia, aunque David mucho habla de su vara y de su cayado en los salmos. Fíjase que cuando David viene a luchar contra Goliat, Goliat le dice, vienes a mí con piedras y palos, porque David venía con su cayado era la vara de pastoral, ¿ves? Y cuenta Josefo, el historiador judío, y otros historiadores, y la tradición judía, que David en su palacio, en su cama, en el techo, tenía pegada su vara, su cayado, para recordarse siempre de donde Dios lo sacó. Y fíjense que Dios le menciona eso muchas veces. Fíjense que cuando David peca y manda a matar a Urías, ¿ves? El profeta Natán le dice, yo te tomé detrás del rebaño y te hice rey de Israel. Y te he dado, lo que le dice el profeta, y te he dado las mujeres que tienes, y si te hubieran sido pocas te hubiera dado más. Claro, eso era en el Antiguo Testamento. Ahora no sabríamos qué hacer. Con tantas y con una ya no podemos. Ya perdimos la batalla. Ya ríndate, hermano, por favor. Entonces, hermanos, todo esto para explicar por qué yo pienso de que el nombre de Jacob se mantiene. Porque Dios siempre quiere que nos recordemos de donde Él nos sacó. De dónde nos sacó. Entonces tú eres Israel, pero recuérdate que fuiste Jacob. No te olvides que tú eres Israel porque yo te saqué
de ser Jacob. Es la mejor explicación que yo le puedo dar. Así que aquí viene ahora Rubén. Y fíjense, cuando empieza a hablar de Rubén, empieza a decir todo lo bueno de Rubén. Y ya en las clases pasadas dijimos que aquí Jacob no está hablando basado en su amor de padre, sino es Dios hablando a través de él. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Mire todos los calificativos positivos. Pero por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. A ver, vamos a leer qué cosa fue lo que hizo Rubén. Vámonos al capítulo 35, versículo 22, porque hay veces que hablamos de esto, pero nunca lo leemos. Nunca lo leemos, lo hablamos, lo hemos escuchado, pero no lo hemos leído. Génesis 35, versículo 22. Y esta historia solamente se cuenta aquí como en un versículo nada más, pero es una cosa muy seria. Miren lo que hizo Rubén, el primogénito de Jacob. Y yo cuando leo estas cosas digo, Dios mío, lo he llegado a pensar. He dicho, Señor, ¿por qué tú no hiciste que esas cosas no salieran? Porque fíjense que las cosas malas de nuestra familia nosotros no queremos que la gente se entere. ¿Cómo les gustaría a usted publicar en su familia, en un periódico, poner en el internet, si en su familia hay un adúltero, quién es, si hay un ladrón, quién es, si hay una endemoniada, hay una hija endemoniada, un hijo ladrón, un hijo borracho? ¿Cómo a usted le gustaría ponerlo en el internet para que todo el mundo se entere? Entonces yo algunas veces he pensado, dice, ¿por qué, Señor, tú pusiste estas cosas malas, tan horribles que hicieron esta gente? Porque aquí estamos hablando de la familia ungida. Aquí estamos hablando de la gente única con las cuales Dios contaba, porque ahora Dios tiene millones de personas, pero en estos tiempos son con los únicos que Dios contaba. Y cómo Satanás se mete, y cómo no solamente Satanás se mete, sino nosotros dejamos que se meta. Y mire para acá, hermano, lo que dice. Y aconteció que cuando moraba Israel, mira que aparece el nombre de Israel, en aquella tierra fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Así que fíjense bien, Rubén cometió adulterio con una de las esposas, aquí dice concubina, pero esta mujer le dio 2 hijos a Jacob, y esos 2 hijos llegaron a ser de las 12 tribus de Israel. Si no me olvido, Dan es uno de ellos y el otro, bueno, aquí los menciona, mira, aquí menciona los hijos de Jacob. El versículo 23, los hijos de Lea son 6. Son 6, Rubén el primogénito, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Son 6. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilha, aquí está. Sierva de Raquel, Dan y Neftalí, ahí están. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Así que Rubén se acuesta con la mamá de 2 de sus medios hermanos. ¿Usted no cree que eso es un pecado serio? ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Qué ustedes piensan? ¿No se les hace que es algo muy serio esto? Y esta es la familia sagrada. Y ni hablar de la familia de David cuando lleguemos allá. ¿Ves? A ver, hermano Marco, usted levantó la mano. Yo tengo un problema con eso. Fue fuerte, hable fuerte, hermano. Yo tengo problemas con eso cuando estoy evangelizando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy dando la palabra de Dios a personas que son católicas. Entonces, cuando estoy evangelizando, estoy creándole el amor que Dios quiere hacia ellos, que Dios vino hacia ellos. Ellos saben también la Biblia. Y dice, hey, pero miren, la Biblia dice esto, se acostaron esto y se robaron tal cosa. Así Entonces, mismo. yo me quedo asustado bien.
Bueno, hermano, trate, cuando uno evangeliza, uno tiene que evangelizar de acuerdo al nivel de la persona, al nivel de capacidad. Si es una persona baby espiritual, niñito espiritual, uno no tiene que entrar en estos temas, ¿ves? Estamos en una clase de Instituto Bíblico y Seminario y por eso lo estamos estudiando. Pero aquí viene la respuesta se la voy a dar. Se la voy a dar. Bueno, fíjense que por causa de él hacer esto, vamos ahora al capítulo 49 para ver qué pasó con Rubén. A ver qué pasó con Rubén por haber hecho esto. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Versículo 3, Génesis 49, 3. Principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. ¿Perdió la primogenitura? Este hecho lo hizo perder la primogenitura. Ahora, los descendientes de Rubén más adelante, se componen. Es más que si no, espero que no equivocarme, pero es Rubén el que intercede cuando los demás hermanos quieren matar a José. Él es el que intercede a su favor y dice, no lo maten, mira, vamos a venderlo para salvarle la vida. Creo que es Rubén, su hermano mayor, el que intercede. Luego en la lista del Apocalipsis, cuando lleguemos allá y veamos las 12 tribus de donde van a salir los 144,000 sellados o ungidos para predicar en la gran tribulación de las 12 tribus de Israel, vamos a ver que Rubén está en la lista, no queda eliminado. Sin embargo, Dan, uno de los hijos de Bilha, queda eliminado. Y Efraín, que fue el que se le pasó la primogenitura de los hijos de José, queda eliminado en esa lista. En el libro Apocalipsis, cuando habla de las 12 tribus de Israel, ni está Dan, ni está Efraín. Sin embargo, Rubén sí está. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que si en nuestras generaciones pasadas hicieron el mal, nosotros podemos cambiar la maldición por bendición, buscando a Cristo y haciendo el bien. Entonces vemos con que aquí Rubén no califica, pierde la primogenitura por esa acción de él. Y esa sería la respuesta a estas personas. Bueno, es verdad que hicieron esto, pero por la Biblia no lo oculta porque quiere que nosotros aprendamos a no cometer esos errores. Por eso la Biblia no lo oculta y nos enseña a nosotros que esa gente que hicieron eso tuvieron consecuencias. El pecado siempre tiene consecuencias. Hace muchos años que prediqué un mensaje acerca del pecado, a ver si me recuerdo, porque hace muchos años, y a ver si me recuerdo, a ver, los puntos de este mensaje. El pecado siempre te lleva más lejos de lo que tú pensabas ir. Siempre te retiene más tiempo de lo que tú pensabas quedarte. Y siempre te cuesta más caro de lo que tú pensabas pagar. Esos fueron los 3 puntos del mensaje. Gracias, Señor, que me hiciste recordar porque lo prediqué 25 años atrás o algo de eso. Así que el pecado siempre te lleva más lejos. ¿Ves? Tú pensabas que no ibas a llegar a hacer aquello y llegaste y fuiste más lejos de lo que tú pensabas. Y luego te quedaste ahí más tiempo de lo que tú pensabas quedarte. Y luego te cuesta más caro de lo que tú pensabas pagar. Siempre. Eso pues le pasó a Rubén, fíjate. Perdió que saliera el Cristo de él. Porque aquí en estas profecías, fíjense que hasta este momento no estaba definido de a dónde iba a salir el Cristo. Fíjense que Jacob está imponiendo mano y bendiciendo y transmitiendo las bendiciones. Todavía no se sabe dónde va a salir el Cristo. Así que todavía ellos tenían las esperanzas de eso. Rubén lo perdió. Ahora vamos a ver en el caso de los otros 2 que prosiguen. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas, y su consejo no entre en mi alma, ni mi espíritu se junte a su compañía. Mira lo que está diciendo. Este es Dios hablando. Y vamos a ir a leer por qué. Yo sé que se lo he relatado en otras clases, pero lo vamos a leer.
¿ok? Porque quiero ver si esta clase nos quedamos aquí, en esta genealogía, si es posible que nos quedemos aquí, aunque terminemos un poquito temprano. Para las clases que vienen, no quería yo ligar esta genealogía con la de Ruth y de David, porque hay cosas muy interesantes ahí. Es más, que si quieren les doy una tarea. Fíjense que en Mateo capítulo 1, versículo 17, Mateo, dirigido por el Espíritu Santo, divide la genealogía de Cristo en tres grupos de 14. No lo vayan a estudiar ahorita, hermano. Esto para que lo estudien en la casa, ¿ok? No, porque no lo vamos a leer. Divide la genealogía de Cristo en tres grupos de 14. Estudienla. Lean Mateo 1, 17 cuando tengan tiempo. Luego vamos a estudiar en el libro de Ruth que la palabra redención aparece 14 veces en el libro de Ruth. Y luego el libro de Ruth es la genealogía de David, donde va a nacer el Cristo. Y es bien interesante que la palabra David en hebreo tiene 3 letras. Y las letras hebreas tienen números. Eso lo vamos a ver la semana que viene, se lo estoy relatando nada más. En otras palabras, que el nombre David en hebreo se pronuncia da y dad y daf. Dad y dad. Dad, David. ¿Ves? Así se pronuncia. Y solo en hebreo tiene 3 letras que se las voy a enseñar en la próxima clase. Y cada letra en hebreo corresponde a un número. Y la primera letra que viene siendo así, viene siendo como un 7 de nosotros. Viene siendo como una L a la revés. La primera letra, da, es 4. Y la segunda letra que viene siendo igual, así como un 7 en inglés, en americano, porque el 7 de nosotros tiene un palito en el centro, el 7 latino, pero un 7 americano, con un rabito por aquí y una puntica por acá, y eso significa vid. Y corresponde al número 6 en la letra judía. Y luego la otra letra que viene siendo como un número 7, pero también con un puntito, y en la primera es D nomás, una D, y la otra es VI, y la otra es DA. Pero la primera corresponde al 4, la segunda al 6, el número 6, y la tercera al número 4. 4 y 6 son 10, más 4 son 14. Así que el nombre de David corresponde al 14. Y el número 14 es la tipología de la redención. Y 3 veces 14 en la genealogía de Mateo significa una redención al tercer nivel. Una redención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo les va, muchachones? ¿Sí? La semana que viene nos vamos a meter ahí. Se lo he contado así por arribita nomás. Porque la semana que viene lo vamos a estudiar en detalle, así como estamos estudiando esto. Así que aquí vemos que aquí viene el segundo y el tercer hijo de Jacob, y Dios, a través de los labios de Jacob, está mandando una profecía bien severa, bien dura. Mírenlo. Vaya, en el caso de Rubén, por lo menos hay algún halago, hay algo positivo: el primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Y ahora vino lo negativo: impetuoso como las aguas, no serás el principal. Y te dice, porque por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste. Eras todo esto, pero con esa pura acción derrumbaste todo. Y ahora, para rehacer eso, las generaciones de Rubén, menos mal que bueno, más adelante fueron infieles y fueron fieles. Y mejor ni me meto ahí, porque si no tuviéramos que hacer un estudio solamente de Rubén. Ahora viene, en el caso de Simeón y de Leví, fíjense que no hay casi nada, no hay nada positivo. Nada. Dice, Simeón y Leví son hermanos. En otras palabras, son hijos de Lea. Armas de iniquidad sus armas.
En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Nada positivo, nada. Ahora, sin embargo, hermanos, ¿de qué tribu salieron los sumos sacerdotes? ¿De qué tribu? Por eso eran levitas. ¿Y de qué tribu salió Moisés? Moisés siendo hermano de Aarón, Aarón siendo sumo sacerdote, y eran de la tribu de Leví. ¿Y qué tribu escogió Dios para que fuera los únicos que pudieran ejercitar el sacerdocio? La tribu de Leví. Sin embargo, aquí hay pura negatividad y pura desecho, Dios desechándolo. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña, hermanos, que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios, hermano, que cuando hay pecado hay consecuencias. Pero aún nosotros podemos revertir eso con fidelidad, con arrepentimiento, como hizo David, como hizo Pedro. ¿Verdad? A ver, vamos a ver qué fue lo que hicieron Simeón y Leví. Vamos a leerlo, porque lo hemos relatado, pero yo quiero leerlo y quiero concentrarme aquí en esta porción. Y nada más vamos a llegar hasta Judá, hasta el 4. Y ahí vamos a terminar la clase hoy. La semana que viene quiero entrar, la clase que viene, quiero entrar en la genealogía de Cristo en el libro de Ruth. En el libro de Ruth, y vamos a estudiar esta importancia que le da el libro de Ruth al nombre de David, que significa 14, y 14 veces aparece, es más que se lo dejo de tarea, busquen las 14 veces que aparece la palabra redimir o redimido o redención en el libro de Ruth. Hay 14 veces que aparece esa palabra, búsquela ahí. Muy bien, vamos a ver en Génesis capítulo 34, nos vamos a Génesis capítulo 34 para ver qué fue lo que hicieron estos muchachones que le costó tan caro. Génesis capítulo 34. Y la lectura un poquito extensa, la vamos a leer porque tenemos tiempo. Pero yo quería que la leyéramos y la estudiáramos, no quería simplemente narrársela. Y aquí hay tremendas enseñanzas. Pues fíjense que esta muchacha que vamos a leer, que se llama Dina, que es hermana de Simeón y de Leví, es hermana de ellos dos, viene siendo como la hija pródiga del Antiguo Testamento. Así como el hijo pródigo se va de casa de papá y malgasta todo y vive una vida perdida, esta muchachita que se crió ahí bien dentro de la fe y dentro de la casa de Dios, mire lo que dice: salió Dina, la hija de Lea, y por supuesto hermana de Simeón y de Leví, la cual había dado a luz a Jacob. A ver las hijas del país. A ver quiénes: las filisteas, las cananeas. Ve, Siquem es donde vivían los filisteos y los cananeos. Dice, y la vio Siquem, hijo de Amor, porque la H no se pronuncia en el español, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, que significa la violó, y se acostó con ella y la deshonró. Así que fue una violación, no fue que ella quiso, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, se enamoró. Y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Amor, su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija. Y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta aquella noche
que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debería haber hecho. Y Hamor habló con ellos, diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morar y negociar en ella y tomar en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijeres. Aumentar a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres, y dame la joven por mujer. Si hubiera hecho esto del principio, no lo hizo, ¿ves? Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y Hamor su padre con palabras engañosas. Y híjole, si estos chamacos eran tremendos. Por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Y le dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Mire para allá, ni siquiera el que cometió la falta, porque ahí está lo malo, ¿ves? Si hubieran hecho esto con el que cometió la falta, quizás Dios no hubiera traído sobre ellos una sentencia tan severa. Pero ellos traían un plan para hacerle el daño a gente inocente, a los que no cometieron la falta, porque la cometió un hombre, no lo cometieron todos. Y entonces aquí hay un plan adelantado, maquinado para hacer el mal. Así que le está diciendo: se tienen que circuncidar todos. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestáis oídos para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado. Y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem su hijo vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de la ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestras. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos solían por la puerta de su ciudad, a cuantos salían, perdón. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina,
tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y Arnor y Siquem, su hijo, los mataron a filos de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y sus vacas, sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y a sus mujeres. Fíjense para allá, esclavizaron a los niños, a las mujeres y mataron a todos sus padres. Y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. Así que vemos aquí la historia, porque cuando llega el momento de la bendición, en el capítulo 49, no heredan una bendición. No hay ni siquiera un pedacito de bendición sobre ellos por haber matado a tanta gente inocente, haber esclavizado, haber robado, haber hecho todo esto. Y lo tremendo de la Escritura que no esconde estas cosas. Cuando los que suponían que fueran fieles fueron infieles, Dios lo escribió aquí. Aquí está. Para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron. Ese es el propósito principal. Y que entendamos que hay consecuencias cuando hacemos cosas semejantes o cuando le fallamos a Dios. Así que ahora venimos, hermano, a Judá. Y dice aquí: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién los despertará? No será quitado el cetro de Judá, el reino, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Y la palabra Shiloh es una palabra hebrea compuesta, en otras palabras, es compuesta de dos palabras, que significa Shel, quien tiene, Shel, se escribe S-H-E-L, Shel, quien tiene, y Lok, derecho de reinar eternamente. Así que hasta que venga Shiloh, el que tiene el derecho de reinar eternamente. Así que aquí vemos la profecía del hijo de Jacob, del hijo de Israel, de a dónde va a nacer el Cristo. La profecía mesiánica. Así que, fíjense que hay una profecía mesiánica ya desde Abraham, donde Dios le dice: y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. El apóstol Pablo aclara eso en una de sus epístolas y nos dice: a ver, mis, ayúdame a buscar ese versículo bíblico, porque son muchas cosas que me vienen de momento. Está en una de las epístolas del apóstol Pablo y el apóstol Pablo dice, no dice las simientes, sino dice la simiente. Creo que está en el libro de Romanos, si no me equivoco, sino en el libro de Corintios seguro. Y vamos a leer esa parte muy importante, porque ya desde la promesa que Dios le hace a Abraham, ya nos está hablando de un Cristo. Está hablando de una persona singular que es capaz de bendecir a todas las familias de la tierra. Porque Salomón no pudo bendecir a todas las familias de la tierra, ni David tampoco. El único descendiente de la tribu de Judá que ha podido bendecir a todas las familias de la tierra es Cristo. ¿Apareció el versículo bíblico, mija? Gálatas 3:16, correcto, vamos a ir ahí. Gálatas 3:16, me equivoqué, yo pensaba que era Romano, Corinto, pero no.
Sí, está correcto, en Gálatas. Vámonos a Gálatas 3:16. Y a los que están oyendo las grabaciones, hay veces que estoy dando la clase y el Espíritu Santo me trae versículos, no sé dónde están, pero aquí tenemos a una hermana que me ayuda, que tiene un aparato aquí, que con el aparato con San Google y el aparato de ella lo conseguimos enseguida. Fíjense lo que dice en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente. Y para que quede claro el asunto, y recuerden que aquí es el Espíritu Santo que está inspirando al apóstol a escribir, la cual es Cristo. Esto pues digo, que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Así que, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Así que vemos aquí que ya desde Abraham, a ver, mi hija, consígueme otro versículo bíblico donde dice, a ver, dice así más o menos, dice, porque los hijos de Abraham son los que son conformes a la fe de Abraham. Porque somos hijos de Abraham por la fe de Abraham. Algo así dice el versículo bíblico. A ver si los puedes conseguir. No te lo estoy dando muy claro. Lo estoy parafraseando. Mientras que tú los consigues. También vamos a ver ahora. Ya hemos visto que de la descendencia de Judá van a ser el Cristo. Y en unos segunditos vamos a leer. Son los hijos de Abraham los que son según la fe. Así dice. Son los hijos de Abraham los que son según la fe. Ok, vamos a ver, ya que estamos en Gálatas 3:7, ya que estamos en Gálatas 3, vamos ahí. Saber, por tanto, este es precisamente el que estaba pensando. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Versículo 6, Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, pues, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, prohibiendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que vemos ahí, hermanos, que ya desde Abraham había una profecía mesiánica, que uno de sus descendientes sería el que podría bendecir a todas las naciones. Y el único que ha podido ser hecho es Cristo. Vamos a ir ahora, ya que tenemos unos minutos, vamos a ir a esa porción bíblica que les hablé acerca de Atalia. Y vamos a leerla.
creo que es, si no me equivoco, Segunda de Reyes 11, Segunda de Reyes 11 y Segunda de Crónicas 22. Vamos a leerla porque merece la pena y tenemos unos 20 minutos. Posiblemente terminemos un poquito temprano, pero fíjense qué interesante esta historia, donde, dice Segunda de Reyes capítulo 11, cuando Atalia, madre de Ocosías, así que ya sabemos que Atalia es la hija de Jezabel y de Acab. Jezabel siendo una bruja que adoraba a los Baales, y Jezabel no es israelita. Acab sí. Acab es un descendiente de una de las tribus de Israel. Pero Jezabel es siria, idólatra. Y un rey de Israel se casó con ella y tuvo un hijo llamado Ocosías. Cuando Atalia, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Y Josaba, así como Jacob tiene dos nombres, Jacob e Israel, Josaba tiene dos nombres. Cuando lleguemos a Crónica vamos a ver que se llama Josabed. Aquí se le llama Josaba. Y Josaba, hija del rey Joram. En otras palabras, Joram es el rey descendiente de Judá, hermano de Ocosías. Tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente. La palabra furtivamente es una palabra compuesta de fuerza y mente. Furtiva, fuerza y mente. En otras palabras, rápidamente pero inteligentemente. Con fuerza pero inteligentemente. Lo tuvo que hacer porque están matando a todo el linaje de Judá. Y sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quien estaban matando. Josefo, el historiador judío, dice que Atalia tenía el verdugo en el patio del palacio y los hijos de la descendencia de Judá, descendientes de David, los tenían amarrados en una línea, que le habían puesto una argolla en la nariz como se le pone a los animales, y que los tenía atados con las manos atrás y con la argolla. Describe Josefo la atadura que tenía para que no huyeran, y los tenían desnudos. Pero como Joás era un baby, su nodriza lo traía. Y Jocabed, de acuerdo a... ¿Por qué no me escucha, mi hermana, mejor? Para que escuche la explicación y después puede leerlo. Porque si no va a perder toda la explicación y no va a entender a profundidad lo que estamos explicando. Y Josaba o Jocabed, en una de las puertas de los cuartos del palacio, abre la puerta y toma a la nodriza con el niño y lo esconde. Eso es lo que relata el historiador Josefo. Ustedes aquí lo agarran en 30 segundos, pero para estudiar todo eso tiene que leer a Josefo, que tiene 3 volúmenes de este gordo. Así que adelante en el nombre del Señor. Otra vez, pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, el único que quedó, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes Atalia estaban matando, lo ocultó de Atalia a él y a su ama, su nodriza, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años en el templo. Y Atalia fue reina sobre el país. Mas al 7º año envió Joiada, es el sumo sacerdote, Joiada es el sumo sacerdote, y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia,
y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. Y les mandó diciendo: esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey en el día de reposo, otra tercera parte estará a la puerta de Shur y otra tercera parte a la puerta del póstigo de la guardia. Así guardaréis la casa para que no sea allanada. Mas 2 partes de vosotros que salen el día de reposo tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey. Estoy leyendo esta parte rápida para llegar a lo interesante, bueno, a lo que tiene que ver con nuestra clase. Y estaréis alrededor del rey por todos los lados, teniendo cada uno su arma en las manos. Y cualquiera que entrare en la fila sea muerto. Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Los jefes de centenas pues hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó, y tomaron cada uno a los suyos, esto es, a los que entraban el día de reposo y los que salían en el día de reposo. Vámonos al versículo 12. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole, y batiendo las manos dijeron: viva el rey. Oyendo Atalia el estruendo, en otras palabras, las voces de alegría, la gente gritando: viva el rey, el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová, y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaba las trompetas. Entonces Atalia, rasgando su vestido, clamó a gran voz en cuello: traición, traición. Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de las centenas que gobernaban el ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere matarlo a espada. Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran los de a caballo en la casa del rey, allí la mataron. Así que la muy, pudiéramos decir, ¿qué palabra puedo decir? Cínica, porque es un cinismo lo que está haciendo. Después de ser tan asesina, tan hija del demonio, y tan mala y usurpadora del reino de Judá, donde los reyes tenían una profecía que tenían que ser del linaje de Judá, y de ahí iba a venir el Cristo. Cuando vio lo que estaba pasando, estaba diciendo: traición, traición, cuando la traicionera es ella. Y eso me enseña a mí cómo Satanás posesiona las mentes de las personas, al punto que pueden ser los más criminales, los más asesinos, y creerse que son gente buena, como Hitler, como Castro, como Mussolini, como Maduro, como el de Bolivia, que se me olvida su nombre, gracias Señor, y toda esta gente mala, comunista, como Stalin, que fueron lo peor de la raza humana, hermanos. Y vamos ahora a 2 de Crónicas capítulo 22 para leer la misma historia, y con esto vamos a terminar. Y fíjense, yo creía que íbamos a salir temprano hoy, pero siempre nos pasa lo mismo. Ustedes hablan y hablan y hablan, y no me dejan a mí tranquilo hablar. Ok. 2 de Crónicas capítulo 22. El versículo 10 en adelante. Entonces Atalia, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real, los que podían heredar el reino de la descendencia, fíjate que dice, de la casa de Judá. Porque todo esto viene de la profecía de Génesis capítulo 49 que leemos. Por eso quise venir y leerlo, porque tiene una conexión. Pero Jocabed, hija del rey, tomó a Joás,
hijo de Ocosías, en mano de ella, y escondiéndole de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Jocabed, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalia, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalia reinaba en el país. Y bueno, vamos a ir rapidito hasta el versículo 13. Versículo 11. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron diciendo luego, viva el rey. Cuando Atalia oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová. Claro, ella pensó que los había matado todos, ¿ves? Y mirando vio al rey que estaba junto a la columna, a la entrada, y a los príncipes y a los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo de la tierra mostraba alegría, y sonaban bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalia rasgó sus vestidos y dijo, traición, traición. Y bueno, ya hemos leído la historia, cómo la sacaron de allí y la mataron a espada, la que quiso robarse el reino y la descendencia de Judá. Y fíjense que aquí vemos una historia muy parecida a lo que quiso hacer Herodes, que cuando se enteró que los reyes del oriente no regresaron para atrás para darle el informe que habían encontrado a Cristo, mató a todos los niños menores de 2 años de la ciudad de Belén, con la intención de exterminar la línea hereditaria del reino de Israel, la descendencia de Judá. Pero asimismo Dios protegió al Señor, lo sacó de Belén y lo llevó a Egipto por un tiempo hasta que Herodes murió. Así que hemos visto aquí, hermano, esta bendición de Jacob en el capítulo 49 y hemos venido desde allá hasta esta historia de Atalia y del rey Joás, del único que se salvó, y de ese linaje, hermanos míos, nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un aplauso al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo que hemos tenido para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por tus muchas bondades en nuestra vida. Gracias, Señor, como tú